Pero antes, ¿qué tú opinas de la canción de la semana que tenemos? No me hagan eso. No, yo le dije. No, ella fue la que nos hizo la salvedad de que, wow, qué buena letra. Pero no le vamos a hacer eso. No importa, él está en Puerto Rico, así que yo puedo No acabarlo. creo que esté en sintonía. Pero sí le vamos a poner la canción a mi marido. ¿Cómo estás, Kissy? Déjame decirte una cosa. El eneatipo de Jennifer López es un eneatipo que dice las cosas, pero al final le falta algo, que es la persistencia. De que yo lo vi, yo te lo dije, pero al final no consigo que tú cambies. Porque si ella consiguiera, a través de comunicar lo que siente, no se hubiera divorciado tanto, sino que tuviera ahora mismo una relación plena a largo plazo. Ojo. Tiene mucha razón. A lo mejor ella lo exige, pelea, pero no logra el cambio. Exactamente. Muy bien. Bien, pues hablando del tema. Todo Jennifer López no lo puede tener todo. Señores, que somos buenos en una área, en otra tenemos debilidades. Para eso estamos los coaches, para ayudarnos en esas áreas que no somos tan fuertes. Bien, el tema de hoy, esas mujeres que no saben decir que no. Y si tú te identificas, vamos a hablar de soluciones para esa situación. ¿Por qué no decimos que no cuando no queremos hacer lo que nos están pidiendo o no podemos? Pues bien, yo quiero que tú entiendas algo. Eso no es algo que se aprende de ayer para hoy, ni tú tienes una semana haciéndolo. Eso es un patrón de conducta que está grabado en tu cerebro y que tiene años funcionando. Y que aparentemente para tu cerebro, que es un órgano y que funciona de una manera específica, le funciona porque a pesar de que tú has estado diciendo que sí y sacrificándote por los demás, aparentemente ha sido bueno para ti porque tú sigues viva. Entonces, ¿por qué cambiar ese patrón? Por lo tanto, eso quiere decir que si tú no haces algo desde las neurociencias, desde los recursos adecuados, lo que va a pasar es que te vas a morir diciendo que sí. Por eso vemos mujeres muy sacrificadas a edades muy maduras, abuelas, bisabuelas, cargando con responsabilidades que ya deberían haber delegado por esa actitud que tiene demasiados años en su mente o en su cabeza, funcionando en perjuicio de ellas. O sea, que es algo que hay que practicarlo. Hay que practicar el cambio, porque practicando el decir que sí, es que se quedó ahí. Y te funciona, tu cerebro tiene esta actitud. Como es un patrón que ya lo has usado en varias ocasiones, está ahí grabado, tu cerebro decide por ti la respuesta que le va a dar a una persona. Y la decide en 5 segundos. En 5 segundos tú estás diciendo que sí a algo que tu conciencia, que tu deseo te dice, di que no. Entonces, ¿cómo yo cambio algo que un órgano en mí está decidiendo más que mi propia voluntad? Pues, como se adquirió por repetición se puede cambiar. Hay que tomar en cuenta otra cosa también. Nosotros, es un patrón aprendido. No es fácil cambiarlo, porque tiene muchos años funcionando. De generaciones anteriores de que no me recuerdo. Exacto, ¿por qué? Porque son modelos aprendidos. Tú viste que tu mamá lo hacía, tu mamá vio a su mamá, que es tu abuela, y así por generaciones y generaciones adquirimos un modelo de conducta que nos es perjudicial. También hay que tomar en cuenta que no todas las personas aprendimos este patrón, porque este patrón corresponde a un tipo X de personalidad. Hay otros que dicen el no, pero antes de que tú le pidas la cosa. O que tranquilamente, sin ninguna duda, te dicen que no, porque ponen sus intereses por encima de los demás. Pasa normalmente con la persona que no sabe decir que no, es porque una personalidad que tiene en su cerebro la parte del cerebro emocional, que es el cerebro límbico, y que está en la pituitaria, que es una membrana que controla las emociones, tiene muy activo la empatía, que es la capacidad de entender el dolor ajeno, de empatizar con el otro y de poner a los demás por encima de ellos mismos. Entonces, si tú eres una persona muy empática, tienes que entender que es muy posible que esa empatía te esté poniendo a ti en situaciones difíciles, donde no solamente te impacta a ti, sino que te estás convirtiendo en malos modelos para esos muchachitos que son tus hijos y que están copiándote inconscientemente como tú copiaste a tu mamá y a otras figuras de importancia en tu vida. Que para tú cambiar eso, tantas cosas que uno tiene que tener pendiente.
No, uno trata de controlar o de cambiar aquellas que te han perjudicado, que te generan ansiedad, que te generan estrés, que dañan tu estabilidad emocional y física, e inclusive afectan tu físico. Porque muchas de estas personas que no saben decir que no, son personas que se van a un sobrepeso o a una pérdida excesiva de peso, porque en el fondo ese dar tanto a los demás se va convirtiendo en perjuicios a su persona y compensan a través de narcotizarse, sea con comida, con bebida, esa insatisfacción que se generó por otro lado. Entonces, lo importante es que es muy difícil cambiarlo, pero se puede cambiar. Tienes que primero... Una cosa, Kirsi, perdóname que te interrumpa, ¿cómo la gente? Porque eso llega a un punto que se interioriza tanto, que a lo mejor tú no lo entiendes como una falla, o que tú no entiendes que tú realmente le dices que sí a todo, que tú estás complaciente. ¿Cómo tú te das cuenta que realmente tú tienes que aprender a decir que no, que tú realmente te estás dando demasiado? Es que al final tú te vas dando cuenta que no te gusta. Inclusive, tenemos una vocecita en nuestra cabeza que nos dice... Tienes que desgastar. No, y esa vocecita te dice, tú eres una pendeja. ¿Y por qué tú dijiste que si tú sabes que él nunca te devuelve, que nunca te cumple, que nunca te han agradecido si quiere ese favor? Es decir, dentro de la persona hay una conciencia que él está... Exacto, que se está alertando. La próxima vez no lo voy a hacer y termina haciéndolo. Pero ¿por qué lo vuelve a hacer? Porque el cerebro toma la decisión en automático. Y es desmontar ese automático y montar un automático más efectivo. Yo te voy a dar 2 herramientas. No voy a dar tips tips de lo que tú encuentras en internet, porque eso nada más que googlearlo y tú los encuentras. Antes de que tú digas esos tips, pero la otra persona puede saber que tú no le vas a decir que no y también te esté literalmente usando. ¿Puedes darse ese caso? Uh-huh. Aquí en este punto es, mira, nosotros no podemos controlar las emociones de los demás. Uh-huh. Nosotros no podemos adivinar si el otro se va a sentir mal porque yo le diga que sí o porque yo le diga que no. Claro. Yo no soy responsable de las emociones de los demás. Ahora, yo sí soy responsable de mis propias emociones. Y yo soy responsable de que al yo querer favorecer a otro, yo salga perdiendo. No puede ser una elección. Recuérdense esta frase bíblica que dice, ama al prójimo como a ti mismo. Lo hablábamos eso aquí el lunes, de hecho. Y no puedes, tú no te estás amando si tú te pones como un tapete para que todo el que quiera te pase por encima. Así que es un asunto de decisión, es un asunto de elección y es un asunto de tomar el control. Como se vaya a sentir el otro, ya esa es su propia responsabilidad y más si es alguien que realmente lo que te está utilizando. Nos prestamos muchas veces para que los demás nos usen, pero al final somos nosotros que tomamos la decisión de prestarnos a eso. No podemos elegir ser las víctimas de nadie. Nosotros elegimos, nos dimos permiso de convertirnos en su víctima y también podemos darnos el permiso de no. ¿Autoestima? Claro, obviamente. Directa y proporcionalmente asociado a la autoestima. Porque cuando tú te percibes como alguien valioso, no tienes que soportar, tolerar ni dar de más para que los otros te validen. Simplemente yo soy valioso porque Dios no hace porquerías. Y siendo así, entonces no es que yo tenga que sacrificarme por los demás, porque los demás sí me aman, los demás sí me aprecian, son capaces de entender cuando yo no puedo dar. Y Kir, si se pudiera aplicar, por ejemplo, si uno tiene una amiga que siempre te dice, cómprate esto que te queda súper bien, y tú sientes que no te queda bien, pero tú no le puedes decir que no, y terminas haciendo siempre lo que dice la persona, ¿puede también aplicar eso en materia de moda, lo de no decir que no? O sea, lo de no poner un límite. O ponértelo todo, por ejemplo. Como claro, que yo le diga a Paloma, eso te queda bien, cómpratelo. Y Paloma dice, bueno, está bien. O por ejemplo, hasta cambiar el estilo de una persona. Claro. Que mira, yo siento que eso no te queda bien, ponte algo más largo. Y de repente porque hay gente que te ayuda. Uh-huh. Y de verdad, o sea, tú lo sabes. Con la mejor intención. Exacto, pero hay otra gente que uno no sabe qué es lo que está pasando. Que te quiere minullir. Bueno, en el caso de la persona que sí cede, obviamente es también un tema de autoestima. Y hay un perfil, es una personalidad que es el inseguro y el leal. Nosotros somos esa personalidad es tan leal que hace cosas que le perjudiquen por mantener esa fidelidad que tiene hacia ti y por complacerte. Que al final es un asunto de poca autoconfianza y baja autoestima, porque obviamente
tú tienes que saber lo que te queda bien. E independientemente de donde venga el consejo, hay un punto donde tú tienes que capacidad de discernir y decir, Claro. ok, de lo que esto me están diciendo, yo tomo y dejo. Así mismo. En el caso del otro que te está dando pautas y guías que tú no le pediste, hay un asunto de competencia. Y puede ser de envidia también. Hay que ver cuáles son las circunstancias, pero también realmente no es un favor. Tú no puedes hacerle un favor a alguien que no te lo ha pedido, porque muchas veces no lo va a valorar y porque muchas veces es una manipulación. Al que está dando de Usted más. no puede hacerle un favor a alguien que no se lo ha pedido. Eso yo me lo tengo que grabar como así, como... Y te voy a explicar qué es lo que pasa con esto. Duro de cuando te dicen, pero yo no te pedí que lo hicieras. Por eso es. Ah, exactamente. Por eso es. Tú lo Exactamente. hiciste porque tú quisiste. ¿Quién te dijo a ti que yo quería eso? ¿Qué? Ay, señor. Pero después que gozó. No, porque tú te haces un sacrificio para agradar a alguien y esa persona no sabe valorarlo. Bueno, porque no te lo pidió. Es así mismo. El malo no Ay, es. que le manda todo, señor. No, pero el malo no es el que te está diciendo eso. Él te está siendo honesto. Malo fui yo que decidí dar algo que a mí no me por su pidieron. gusto padece sus penas, les hablan a él. Mi mamá me decía eso todo el tiempo. Entonces, fíjate, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué alguien me pide, yo le doy un consejo a alguien que no me lo pidió y no lo toma, quizás en el buen sentido que se lo di? Y esto también se aplica a lo que estamos hablando de las personas que no saben decir que no. Mira, cada vez que tú tienes una experiencia, y cuando yo hablo de experiencia es cualquier cosa, percibes un olor, recibes un mini mensaje, ves un comentario en internet, en cualquier red social, cada vez que tú tienes una experiencia nueva, tu cerebro le va a dar uno de dos significados a esa experiencia. Tu cerebro, el órgano. Y esos dos significados pueden ser, esto que está pasando o que va a pasar, ¿es bueno para mí o esto es malo? Si es bueno, Dice de eso. te va a llevar hacia el estímulo y tú lo vas a aceptar, tú lo vas a recibir, lo vas a tomar Claro. como bueno. Pero si tu cerebro lo percibe como algo malo, en ti se genera un dolor. Y cuando yo hablo de dolor, estoy hablando de dolor físico. La gente lo siente en el estómago, la siente en el pecho, lo Y a siente en la veces, mano. Señores, pasa que tú te enfermas y tú vas al médico y tú tienes algo y no te saben decir qué lo causó ni ven nada. Claro, porque es emocional. Entonces, frente a ese dolor, que es un dolor inmediato, inmediatamente tú percibes la situación, inmediatamente tú lees el mensaje, inmediatamente te entra una llamada, tu cerebro, para aliviarte de ese dolor, y pongan mucha atención en esta parte, para aliviarte de ese dolor, para aliviarte ahora, no mañana ni dentro de 3 días, para aliviarte ahora va a hacer algo. Eso que hace va a depender de tu personalidad, lo que tú elijas. Unos vamos a pelear y a discutir, otro vamos a ignorar, otro no vamos a ofender, otro vamos a gritar. Vamos a hacer una serie de cosas que ya están dentro de nuestros patrones de conducta, así que salen en 5 segundos en automático. Cuando yo le doy un consejo a una persona que no me pidió, el cerebro de esa persona lo percibe como dolor. Y aunque esa persona está equivocado, aunque el consejo No, que tú es le estás verdad. dando es por su bien, No, la lo gente toma lo al rechaza contrario. y No, se pone a lo la toma al defensiva. contrario. ¿Por qué te me estás diciendo de tú? ¿Por qué te quiere que yo gane esto o que yo pierda aquello? Él tiene su segunda intención. Ajá, lo Es percibe verdad, como negativo. Cuando a ti te dan un consejo que tú no pediste, la gente está predispuesta y puede entender que tú tienes Un beneficio. Un beneficio. Pero en el fondo es que le está generando un dolor y él tiene que aliviarse de este dolor. Eso mismo pasa con las personas que no saben decir que no. Alguien le pide algo, tienen un cerebro muy empático, entienden la necesidad del otro, viene esa persona con una demanda, tú no la puedes cumplir o no la quieres cumplir, pero se genera en ti, por esa empatía, querer y poder. Entonces, en tu cerebro se genera ese dolorcito que se puede sentir en el pecho, en el estómago, por ejemplo, a mí me pasa en la mano. Yo no sé por qué me pasa en la mano derecha, pero a mí me pasa en la mano. Cada quien identifique dónde le genera su dolor. Entonces, ese dolorcito que es dolor físico real, para aliviarlo, la persona le dice que sí al otro, aunque no quiera o no pueda. Y entonces se ve envuelto en un compromiso del cual va a tener que al final terminar haciendo cosas que no quería hacer por no volver a sentir aquel dolor. Entonces, ¿cómo nos liberamos de ese dolor? ¿Cómo dejamos de caer en esta ¿Cómo trampa se lo supera? mental de volver a caer en lo mismo, de decir que sí sin control? Eso lo vamos a decir tras la pausa, ¿no?